Durante estos días hay una pregunta que está circulando en la mente de creyentes y no creyentes. De creyentes porque se sienten desprotegidos y de no creyentes porque curiosamente, aunque no les importa nada de lo que tenga que ver con términos de fe, cada vez que existe la pequeña ocasión, la más mínima ocasión para juzgar la existencia de Dios, lo hacen. Muchos inclusive hoy utilizan un adjetivo o un apelativo para referirse a los creyentes, los aleluyos. Esos somos nosotros, los creyentes para algunos. Los aleluyos somos aquellos que estamos orando a Dios mientras los científicos, mientras los médicos están batallando en este momento en los hospitales para que esta pandemia pueda retroceder. Estamos en un momento crítico y en un momento en el que nos preguntamos, ¿y Dios qué? Esta pregunta que resuena en el corazón de muchísimas personas es una pregunta que quiero hoy transmitir y que me voy a tomar la libertad y aún un atrevimiento que va más allá de mis capacidades para poder decir, ¿y ese Dios todopoderoso por qué no está haciendo algo? Muchas personas se hacen esa pregunta. ¿Y si Dios es Dios y si Dios tiene el poder, por qué no acaba con el mal en el mundo? ¿Por qué no simplemente con un chasquido de sus dedos acaba con la enfermedad y nos devuelve a todos a la normalidad y a la naturalidad? He visto varias imágenes, además, algunas agresivas, de algunos creyentes que pretenden a través, desafortunadamente, de malas palabras, de una competencia que es malsana, defender a la verdad. Uno no tiene que defender a Dios. Dios en sí mismo, inmutable como es, no necesita de que nosotros utilicemos un odio para destruir el odio. El mal no se destruye con el mal se destruye con el bien. Es el bien el único camino para poder alcanzar la paz y la tranquilidad. Pero no me voy a desviar del camino. El Todopoderoso. Si Dios puede acabar con el mal, puede, pero no lo hace, pero no quiere hacerlo, entonces no es un Dios Padre. Si Dios quiere acabar con el mal, pero no puede, no es Dios, no es todopoderoso. Es un dilema que siempre ha estado en la historia de la humanidad. Pero simplemente voy a dar dos cortas respuestas. Una primera, el Señor es todopoderoso, todo omnipotente, pero ha renunciado a su omnipotencia para que nosotros los seres humanos tengamos libertad. Sería muy absurdo que Dios estuviera interviniendo cada vez en la historia de la humanidad, en la historia de los hombres, cuando nosotros cometemos un error. Somos seres creados en libertad y dentro de la libertad que somos y en la que estamos hechos, tenemos que responder a las situaciones cotidianas. Si Dios interviene cada vez que hay un error, cada vez que hay una guerra, cada vez que hay una tragedia, ese Dios no nos estaría permitiendo vivir. Él nos dio el regalo de la libertad para que nosotros sepamos hacer un buen uso de ella. Y si en el mal uso de la libertad unos deciden acabar con la vida de otros, Dios allí nos respeta, consuela y acompaña al que está triste, se pone del lado del que sufre y trata de resignificar. Eso significa entonces que Dios no puede acabar con la enfermedad, con el dolor o con esta pandemia. Significa que Dios está disfrutando allí como un loco maniático del sufrimiento que está experimentando la humanidad. Para nada. Justamente la Semana Santa es una semana en la que nosotros vemos a un hombre que es Dios, que se ha revestido de nuestra humanidad para cargar sobre sí el dolor, porque entiende de nuestro dolor y porque entiende de nuestro sufrimiento. Por otro lado, muchos esperarían que Dios acabase simplemente con el mal y que acabase simplemente con los malos. Eso es poner a Dios en un dilema ético muy tremendo. Piense un padre de familia, una madre de familia, en dos hijos que sean como la noche y el día, como el agua y el aceite, un hijo que es bueno y un hijo que no lo es tanto. Y si a una madre le ponen a escoger entre la vida de sus dos hijos, aun sabiendo que uno es mejor que otro, ¿qué madre escogería la vida de uno a cambio de otro? ¿Qué padre diría, quiero que me maten a uno y me dejen vivo al otro? Un padre o una madre ama a sus hijos, aún a veces ama más, inclusive aquel que puede convertirse en el camino. A ellos no le podemos decir simplemente que acabe con los malos. A ellos no le podemos simplemente decir que acabe con el mal. Dios nos ha mostrado un camino y nos ha pedido a nosotros que caminemos por ese camino. Y nos ha dicho que está en nuestras manos poder tomar decisiones para que el mal empiece a dejar el lugar y para que el bien empiece a ocuparlo. ¿Será que nuestras frases, nuestras expresiones, a través de las cuales herimos la susceptibilidad religiosa y espiritual de otras personas, van a servir? ¿Será
que a través de los malos comentarios, por lo que están haciendo las autoridades, porque es una situación que se está saliendo un poco de las manos, serán útiles para modificar esto? ¿Será que lo que yo estoy comentando en las redes sociales, será que el dolor que yo tengo, será que el resentimiento con el que a veces escribo servirá para lograr una sociedad mejor? Tengo que pensar también en cómo yo me convierto en un instrumento en medio de toda esta tragedia. Cómo yo puedo servirme de esto para redescubrir qué es lo realmente valioso. Eso es una oportunidad que estamos viviendo. Dios está sufriendo con nosotros porque Dios camina con el pueblo. Y Dios quiere, claro, y Dios puede, claro, pero también está esperando que nosotros tomemos las decisiones apropiadas. Él no se ha ido, no nos ha abandonado, no nos ha dado la espalda. Está aquí, caminando con nosotros, viviendo con nosotros y experimentando con nosotros todo este dolor y todo este sufrimiento. Es que hoy nosotros lo estamos sintiendo en carne propia. Hoy el dolor de estar encerrados, el dolor que experimentan los secuestrados cuando son privados de la libertad, el dolor que experimenta aquel, lo estamos sintiendo hoy nosotros. El tener que experimentar el hambre, el tener que sentirnos desprotegidos, es lo que sienten muchas personas diariamente, migrantes que huyen de la guerra, personas que están huyendo de sus países y de sus pueblos, personas que son desplazadas por la violencia. Hoy nosotros estamos sintiendo el dolor de otros, pero como hoy nosotros lo estamos experimentando, estamos entendiendo que realmente esto era cierto. Es más bien un momento en que nos estamos encarnando, nos estamos humanizando, y lo que más necesitamos en este momento es despertar la empatía, no solamente por el dolor que yo estoy sintiendo, sino la empatía por lo que el otro está sintiendo. Tal vez esto sea un medio, no un olvido de Dios, sino un medio para que logremos encontrar nuestra verdadera humanidad.